Buenas noches. Tenemos hoy día el tema de economía nacional, la economía regional. Estará a cargo de Moisés Montenegro López, que tiene un doctorado en gestión universitaria, tiene una maestría en docencia e investigación y su título profesional de economía. Su experiencia laboral es docente en la Universidad Pedro Gallo y la Universidad San Martín de Porres y de Chiclayo. 10 años en la educación superior universitaria y 15 años en otro nivel de educación. Moisés Montenegro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mirko. En primer término, permíteme agradecerte por el programa que estás innovando en el escenario del análisis económico de la región Lambayeque. Yo siempre te lo comentaba, he hecho opiniones económicas, pero en programas que hacen mayormente noticias. Pero veo que lo tuyo es una miscelánea del tema económico que tiene diferentes aristas y me corresponde felicitarte porque creo que podemos ampliar los criterios de esta ciencia de la economía. Hablan de la recuperación económica del Perú. ¿Parece marchar sobre ruedas o se empiezan a hablar de retirar los estímulos fiscales y monetarios, recordando los fines del 2008 que paró casi la economía mundial y el Perú estuvo por ahí, ¿no? ¿Qué realidades hoy hay en día en la economía nacional? Perfecto, Mirko. Es importante y pertinente que tomes como parámetro el 2008, porque creo que fue uno de los años de alto crecimiento económico en el Perú, soportado fundamentalmente en el sector minero, debido a la coyuntura del alto precio de los minerales en el mundo, ¿no? Sobre todo las grandes potencias, grandes consumidores de minerales para el desarrollo de su tecnología interna y también para la exportación, pero hay que recordar que el 2009 obviamente entramos en franca crisis internacional, soportada fundamentalmente por la crisis alimentaria, ¿no? Y por la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido un año difícil, ¿no? La caída del crecimiento económico en el Perú, ¿no? El PBI ha estado prácticamente bordeando el año que hemos terminado casi un 2%, lo cual es uno de los PBI más bajos de América Latina, pero en positivo, ¿no? Lo que yo debo resaltar es la fortaleza, ¿no? A la pregunta, ¿por qué el PBI peruano, a pesar de la crisis del 2009, no fue negativo, ¿no? Creo que uno de los aspectos fundamentales es que la política exportadora de este país ha sido diversificar los mercados. Si hace 20 años atrás, en el marco de los ciclos económicos y sociales, el Perú tenía como único aliado el mercado americano, hoy, bajo una nueva visión exportadora en el mundo, el Perú ha diversificado sus mercados. Los tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales, los acuerdos multilaterales. Entonces, cuando se genera el problema de la burbuja inmobiliaria americana, ¿no? Afecta al Perú, sí, pero teníamos mercados abiertos en Europa, en el Asia y en otros países del mundo. Eso nos generó un soporte. Por lo cual no cayó el Perú como se tenía que caer, o Estados Unidos, ¿no? Europa, sí mismo, ¿no? La tasa de crecimiento del Perú del 2010 del 2001 al 2010. En el 2008 teníamos un crecimiento de 9.8, ¿no? Pero apareció la burbuja inmobiliaria, como dices, en septiembre, pero no se sintió mucho. En el 2009 bajamos al 5. Y en este 2010 hay una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas al 6%. ¿Cómo lo ves ese movimiento? Me parece prudente. Mira, lo que tengo que destacar yo en la política macroeconómica del Perú en los últimos 15 años es la prudencia, cómo se ha manejado técnicamente el tema de las variables macroeconómicas. Hay que decirlo, hay que subrayarlo en rojo. Eso es fundamental para que quien venga en el próximo periodo gubernamental, el 28 de julio del 2011, juramente como presidente y arme el gabinete en nombre del Estado peruano, tenga que mantener esa línea. O sea, cuando los bancos centrales de reserva, ¿no es cierto?, de los países de América del Sur entendieron después de la década del 80 que tenía que entrarse a un tema eminentemente técnico y no político, es que entonces empieza a enrumbarse mejor el tema del control de las variables macroeconómicas. Entonces, una de las fortalezas de este país es que hoy su Banco Central de Reserva está manejando las cosas de una manera técnica, ¿no? Es decir, no obedece a un indicador político. Si bien es cierto, el Poder Ejecutivo coloca 4 miembros en el directorio y el Poder Legislativo coloca 3, pero los requisitos y los perfiles de los miembros del Banco Central de Reserva son personas vinculadas a una profundidad del conocimiento de la teoría económica, y es una garantía, ¿no? Entonces, cuando el BCR plantea para el año 2010, ¿no?, una proyección al 31 de diciembre de 2010 de que el crecimiento económico estaría bordeando los 5, me parece una cifra prudente. Podríamos crecer mucho más, Mirko. Mira, la recuperación
de la crisis internacional en el Perú empezó a darse, la empezamos a ver en el último trimestre del año que pasó, la recuperación, ¿no? Yo te puedo decir lo siguiente, este año, cuando se consolide el Tratado de Libre Comercio con China en su mejor dinámica, cuando se consolide en el transcurso del año el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Y otros acuerdos bilaterales que Perú va a tener como parte de su agenda con el comercio exterior, ¿no? Estoy seguro que no va a ser 5, estoy seguro que vamos a crecer por encima de 6, pero creo que siempre hay que manejar una cifra prudente, ¿no? 5, 5,5, ¿no? 6%, creo que es una cifra adecuada, porque después de haber estado en casi 2%, entonces es un crecimiento importante. Y esta movida, ¿no? Movida ministerial de Carranza a Valdivieso y ahora Mercedes Sagrado, con Carranza definiendo algunas cosas, con Valdivieso entrando a operar la maquinita, que era el tema de invertir en el sector público, y con Mercedes Sagrado va a haber algo de retirar, frenar o no frenar el estímulo fiscal, ¿no? Perfecto. Me parece bastante interesante que me permitas a mí dar una apreciación profesional sobre el tema. Definitivamente creo que Carranza y Valdivieso, ambos son profesionales de la economía que pertenecen a la Escuela del Banco Mundial. Eso es lo primero que hay que dejarlo claro. Lo segundo son matices que los diferencian en cuanto a sus ejecuciones. Y lo otro que no debemos dejar de hablar en política es que son ciclos y hay momentos de coyuntura que se tiene que enfrentar. Entonces yo tengo que reconocer en Carranza, ¿no es cierto?, que es un ministro frío, es un ministro calculador, es un ministro que se maneja en base a cifras concretas, ¿no? Él es un hombre de ajustes estructurales, ¿no es cierto? Versus Valdivieso, ¿no?, que es un hombre que, entendiendo que la política es fría, ¿no?, Valdivieso es un hombre que maneja el tema de riesgos, y en el tema de riesgos él siempre se ha ido por el lado de aperturar un poco el gasto público, ¿no? Ahí está la gran diferencia entre Carranza y Valdivieso. Entonces, para la coyuntura y la crisis financiera, ¿no es cierto?, recuerdas tú que el Perú tuvo que desarrollar su famoso plan anticrisis, y el plan anticrisis, que nos costó 10.000 millones de nuevos soles, que es un dinero aparte del presupuesto de la República, tenía que trabajarse sobre la base de un modelo, y el modelo que se aplicó fue el modelo keynesiano. ¿Qué significa el modelo keynesiano? Significaba que el 80%, ¿no?, del presupuesto tenía que ir, ¿no?, a inversión, a gastos de inversión, y el 20% a gasto corriente, o sea, entre comillas, a lo que es sueldos y salarios, pero para los nuevos agentes económicos. Entonces se requería un ministro que tuviera un perfil distinto, y Valdivieso cumplió su tarea en ese aspecto. Carranza era un tipo más frío. Él consideraba de que no había necesidad de hacer ese tipo de modelo. Pero Moisés, ahí vemos según la proyección del PBI, o el porcentaje del PBI, la inversión pública se prevé que va a crecer de 4.2 en el 2009 a 5.9 para este 2010 con Mercedes Sagrado. Se ve que Mercedes va a inyectar al sector público en este año 2010 que venga. Mira, el presupuesto general de la República ya está jugado, Mirko, ¿no es cierto? Entonces, yo percibo el perfil de Mercedes Arauz, lo percibo en el sentido de que ella se ajusta un poco más a la política de gobierno, no política de Estado, porque ustedes que no tenemos muchas políticas de Estado, a la política de gobierno, ¿no? El interés de